Vamos a seguir leyendo el libro grande de Alcohólicos Anónimos, en el capítulo 5, haciendo como un repaso. Leímos la introducción, que es la opinión del médico. Después leímos el capítulo 1, la historia de Bill, uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Eh, Luego, en el capítulo 2 nos mostraron que hay una salida, y que esa salida es eminentemente espiritual. En el capítulo 3 vimos eh, el, el- 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 el capítulo 3 trabaja más que nada con el paso uno, el capítulo 4 con el paso 2, y el capítulo 5 es uno de los capítulos más, eh, no quiero decir más importante, pero más sustanciosos del libro, donde tiene dos partes. Una primera parte que yo creo que es la que vamos a alcanzar a leer hoy, que nos habla sobre el paso 3 y nos cuenta cuáles son los pasos, nos dice cuáles son los pasos. Y una segunda parte de este capítulo que nos habla del importantísimo paso 4. Eh, Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta, nada para, para, para ver de lo que leímos anteriormente, podemos empezar a leer el capítulo 5 hoy, cómo funciona. Yo Sí, tengo una pregunta, porque bueno, estuve leyendo un poco el capítulo 5 y me induce a que yo pueda reflexionar acerca de cómo me puedo perdonar cuando voy tomando conciencia de lo que hice, ¿no? Porque pasándome también el curso de los milagros, o tengo paz o no tengo paz, ¿no? Pero si alguien quiere compartir durante el trayecto del día de hoy, ¿cómo ha llegado a perdonarse para que, en el caso mío, no quede tanto en la teoría, sino en ese lugar de benevolencia, ¿no? Que nos propone el programa, nos propone el curso de los milagros, ese lugar de de estar bien, ¿no? Con uno mismo, independientemente de lo que haya pasado, yo tengo derecho a estar bien. Espero haber sido clara, nada más, gracias. Así es. Se cortó la luz, Rubén. La energía eléctrica, mejor dicho. Yo nada más quisiera comentar un poquito. Eh, Precisamente eso es lo que comentaba Rubén ahorita en el paso 4 y en el 5. Es un análisis de la personalidad. Miramos en relieve los hechos de nuestra vida, pero el programa te invita a ir a la raíz, no distraernos tanto en los efectos o cómo hemos desvirtuado nuestra realidad, y después de reconocer y de indagar hasta allá lo más profundo, el siguiente paso es hablarlo con alguien, tu padrino, tu madrina, de acuerdo a lo que dice el programa. Y entonces eso se pone un poquito más complejo porque hay cosas que a veces causan pudor, causan vergüenza, y es la forma de confesión, por llamarlo de alguna Claro. manera. Es lo que hacemos con un psicólogo también o con un sacerdote, Ajá. pero vamos a hablarle de la manera más honesta, desde donde ya precisamente no estamos juzgando nuestro pasado, sino que queremos trascenderlo. Y después en el paso 6 precisamente retomamos la idea de Dios para la eliminación de los defectos de carácter. Entonces es un proceso lento, es un proceso sí, de práctica, como bien lo dice Mary Jane, pero la intención de ya empezarlo a visualizar, esa es la buena voluntad, ¿no? Y entonces, después de eso, del paso 6 de pedirle a Dios que elimine este defecto de carácter que me ha causado algún daño, después es ir a reparar el daño que me haya sido, que se pueda reparar. Es la práctica del programa. En el curso no hay tanta practicidad con respecto al hacer, ¿no?
eh, pero el programa sí te invita a que trates de reparar el daño en medida de lo que sea posible, siempre y cuando no cause uno más daño al quererlo reparar o eh, para mi bienestar, reparar el daño y ahí que los demás sean perjudicados. Entonces, eso es lo que más o menos hay en relieve. Espero haber contestado un poquito. Sí, muchas gracias. Se me cortó la luz. Listo. ¿Ya estaban leyendo? ¿Empezaron a leer? No, te estábamos esperando a vos. Bueno, entonces me quedé ahí en lo que estaba diciendo Mary Jane. Y bueno, yo creo que la respuesta la vamos a tener todos ahora a medida que vayamos leyendo, ¿sí? Sobre esto del perdón. Siempre recordando que no somos a nosotros a quienes nos perdonamos. Siempre lo que perdonamos somos ideas que hay en nosotros. Ideas. Siempre lo que perdonamos somos ideas. Entonces, en esta lectura seguramente ahí nos va a mostrar la forma de identificar esas ideas equivocadas o que apuntan para un lado incorrecto, digamos, y bueno, y a partir de ahí poder hacer el trabajo. Bueno, no sé quién quiere empezar a leer. Como les digo siempre, está muy bueno leer esto a conciencia, detenidamente, y porque hay muchas cosas muy interesantes para ir, como propuso Mary Jane, de ir aplicándola a medida que lo leemos. No tengo problemas en empezar, hermano. Vamos entonces. En esta primera parte que va a leer Juki hay una palabra que es clave y que yo creo que tiene que ver con lo que nos dijo Mary Jane y lo vamos a descubrir entre todos. Adelante, Juki. No, podría ser una cosita. Sí, Según lo que entendí, lo que preguntaste o que dijiste es que cómo uno logró ser, no sé si entendí bien, cómo logramos perdonarnos un poco del tema este de la adicción, ¿no? O algo así, o entendí mal. Sí, ya sea cualquier adicción, ¿no? Claro, sí, Conducta sí, que sí, a sí. mí no me dé paz, por así decirlo. Sí, ¿Eh? yo pienso que es un proceso, no sé si, no creo que esté concluido en mí, pero yo logré perdonar bastante cuando me di cuenta que no era el problema la adicción, que es como dice el curso, un efecto, que en realidad está tapando un dolor. Está bien que es un error, pero bueno, logré perdonarme por ese lado un poco. No digo, no creo que totalmente, pero bastante me alivió. Y que y dejé de castigarme porque yo antes me castigaba, sí, porque, claro, porque lo veía como un pecado, realmente, como una cosa que es un pecado, pero después empecé a darme cuenta que en realidad no es el problema, la adicción, el problema está más adentro, y es una mala... Es como, para mí, claro, el curso ayuda un montón, porque te dice, es una mala interpretación que hiciste de algo bueno, que para nosotros es punible de castigo, ¿no? Que es algo que es como para castigar porque soy una porquería, porque hago determinadas cosas. Por ese lado me sirvió y después dejé de controlar tanto. O sea, yo, por ejemplo, me castigaba, digamos, con ayunos terribles, y nunca tuve bulimia y anorexia, por suerte, pero sí me castigaba y después dejé, digo, bueno, está bien, es una cagada más, pero bueno, es como que fui aflojando de a poco la represión contra mí. Eso te quería decir. Gracias. adelante, Juki. Rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido
concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a este sencillo programa. Generalmente son hombres y mujeres incapaces por su propia naturaleza de ser sinceros con ellos mismos. Hay seres desventurados como estos. No son culpables por lo que parece. Han nacido así. Por su naturaleza, son incapaces de entender y de realizar un modo de vida que exige la más rigurosa sinceridad. Para estos, las probabilidades de éxito son pocas. Existen también los que sufren graves trastornos emocionales y mentales, aunque muchos de ellos logran recuperarse si tienen la capacidad de ser sinceros. Nuestras historias expresan de un modo general cómo éramos, lo que nos aconteció y cómo somos ahora. Si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos y estás dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para conseguirlo, entonces estás en condiciones de dar ciertos pasos. Perdón, Julio. ¿Eh? Entonces, perdón. Sí. Entonces, la primer condición que pone, ya que habla ahí de condiciones, estamos en condiciones de dar ciertos pasos, la primera condición que pone es la sinceridad. ¿Qué hacemos cuando no somos sinceros? Tapamos, escondemos. Excusas, nos autoengañamos, ¿no? ¿Mm? Le echamos la culpa a otro, cualquier cosa con tal de no ser honestos, ¿no? Para tapar eso que parece que es tan grave que yo hice. Y como hice algo tan grave, ahora me tengo que perdonar yo. Y entonces eso es un tema que hay que verlo bien. Y nos habla de la sinceridad. Por eso estos pasos que vienen ahora en este capítulo tienen que ver con esa sinceridad, con esa honestidad, con ese mostrarse tal cual como me siento, para sacarle toda la realidad y todo el dolor, todo el poder que yo le di. Entonces, la palabra clave en esta introducción a este capítulo es la palabra sinceridad. Y dice, no son culpables, no son culpables. Por lo que parece ser, por lo que parece, dice, han nacido así. Son deshonestos, no son sinceros. Entonces, necesitan apegarse a un programa como este para establecer un cambio. Sinceridad, la primera condición que les pido. ¿Seguimos? Por favor, no sé si nadie más quiere decir algo. Vámonos. Nosotros nos resistimos a alguno de ellos. Creímos que podríamos encontrar un camino más fácil y cómodo, pero no pudimos. Es por ello que, con toda seriedad, te suplicamos que seas valiente y concienzudo desde el mismísimo comienzo. Algunos de nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas y el resultado fue nulo hasta que nos deshicimos de ellas
sin reserva. Recuerda que tratamos con el alcohol. Astuto, desconcertante y poderoso. Sin ayuda resulta demasiado para nosotros. Pero hay uno que tiene todo el poder. Dios. Ojalá lo encuentres. Las medidas... Perdón, porque, Sí, esto es eh, como el fin del programa. El comienzo y el fin, el alfa y el omega. Eh, Reconocer a Dios y encontrarlo. Es el punto de partida y el punto de llegada, ¿no? Dios, como lo único que existe. Que siempre hablamos eso. No, no hay otro, no hay otro, ahí va, no hay otro punto intermedio. Sí, Sí, y si lo asocio a la lección del día de hoy, que es la lección 125 del curso de los milagros, nos recuerda, en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. O sea, también darme un tiempo. Y esta lección puntualmente nos propone hacer una práctica de media hora, no sé si es media hora, pero un tiempito más largo y otra práctica antes de ir a dormir, ¿no? Y darnos ese tiempo como para que aflore la presencia eh, de un poder superior o en el caso mío de Dios, ¿no? Nada más, gracias. las medidas parciales no nos sirvieron para nada. Estábamos en el punto de cambio. Entregándonos totalmente, le pedimos a Dios su protección y cuidado. He aquí los pasos que dimos y que se sugieren como programa de recuperación. Paso 1. Admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. 2. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. 3. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. 4. Sin temor, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos
a través de la oración y la meditación, mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. 12. Habiendo un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Si quiere seguir alguien más, Y acá podemos hacer un break. una mirada a los 12 pasos. Ajá. No sé, Jorge, si querés decir algo. Bueno, ya con la pregunta de Mary Jane, ahí cuando se fue, me imagino que la luz ahí donde estás, comentaba acerca de esto precisamente, de el desarrollo de los pasos y que, bueno, digamos que es de suma importancia ahorita lo que se está leyendo. Yo solamente quería, eh, digamos, como eslabonar la idea, porque nos habla de Dios. Este capítulo empieza hablando de que necesitamos la ayuda de Dios, porque venimos de un capítulo anterior donde habla acerca de los agnósticos. Y entonces, digamos que en este momento, a través de la plataforma Amor que Sana, estamos envueltos en una atmósfera espiritual, porque practicamos la mayoría del curso de milagros. Entonces, eso digamos que es una ventaja para nosotros, ¿verdad? A diferencia de las personas que tienen esta resistencia y creen que solos van a poder luchar contra, digamos, el problema del alcoholismo, pero eso es como bien lo decían, es nada más es la apariencia, es la punta del iceberg, y necesitamos, sí, la ayuda de Dios para continuar el inventario, y una palabra que dice es sin miedo, ¿no? Dice, sin miedo hicimos un minucioso inventario moral, porque ya ves que abordaba Rubén acerca de estos dos pasos, que es el tercero, acerca de, se acaba de leer, y el cuarto paso, que el cuarto paso nos invita a que se haga de forma escrita. Entonces, son como momentos que vamos a ir profundizando de acuerdo a la práctica que nos sugiere el programa. Dentro de, eh, bien de un paso, del número cuarto y quinto, hay preguntas específicas. Hay, digamos, una guía ahí en el paso. Este es el libro grande de Alcohólicos Anónimos, pero hay un libro que se llama 12 Pasos, precisamente. Y dentro del libro de los 12 pasos vienen las preguntas del cuarto paso. Profundizo un poquito más aquí porque digamos que es lo que vamos a abordar. Y ya dentro de ese cuarto paso hace referencia a 4 instintos. Así es como lo desarrolla el paso. El instinto social, el instinto material, el emocional y el de compañía. Y en base a esto desarrolla precisamente en cada instinto ciertas preguntas. Y lo que sigue, bueno, es precisamente tener a alguien con quien platicar acerca de este inventario que hiciste de tu historia, donde reconoces precisamente que hay cosas que te siguen causando dolor o culpa o frustración de acuerdo a la situación de cada quien. Y entonces el dialogarlos con alguien más precisamente es con lo que también da este capítulo, que es la sinceridad o la honestidad. Entonces, si el trabajo no es 100% honesto, el resultado no va a ser el 100%. Y ahí depende mucho de nosotros que se haga de esta forma, porque se ha dado en casos, ya digo ya en la parte de la práctica, de la experiencia, donde se quiere abordar un cuarto paso, pero digamos que es de forma muy superficial. No hay esa profundidad y esa honestidad, y entonces el resultado obviamente no va a ser satisfactorio,
Por eso también dice, rara vez hemos visto fracasar a alguien que haya seguido concienzudamente. Entonces, de eso depende, no depende del padrino. El padrino podrá tener la mejor intención de ayudar a la persona con la que esté haciendo el trabajo del quinto paso, pero si no hay esta honestidad, esta sinceridad, seguramente que el resultado no va a ser satisfactorio. Y en los siguientes pasos, bueno, es de admisión, de reconocimiento de los defectos, sexto, séptimo paso, humildad, el octavo y el noveno de reparación, en cuanto sea posible esta reparación de daños, tratar de hacerla, digamos que si pediste dinero prestado y debes dinero, pagar el dinero prestado, si hiciste una falta, tratar de cubrir esa falta. Bien dice ahí también el paso que sin dañar, ¿no? Sin causar perjuicio cuando intentes repararlo, ¿no? Y el décimo paso, digamos que se vuelven a eslabonar los pasos uno, 2 y 3, porque dice, vuelves a hacer un inventario en el décimo, pero ya no es un inventario de tu vida, ya porque el cuarto paso es un inventario moral de tu vida, ¿no? Y el décimo paso es un inventario más práctico, más cotidiano. Sí hay preguntas, pero también se invita a que se haga de forma mental, antes de dormir, una examinación consciente en la noche. Y el onceavo, nuevamente, es oración y meditación. El doceavo, practicar, digamos, la vida útil y feliz y llevar el mensaje. Entonces, digamos que el doceavo paso es puro servicio, es transmitir el mensaje. Y hay muchas formas de transmitir el mensaje, y bueno, esto engloba un poco las ideas, ¿no? Cada paso tiene su profundidad. Más o menos eso quería comentar. Gracias. Gracias. Y yo lo que puedo decir, esto tiene distintas miradas, los pasos y demás, y también cada, cada uno está influenciado por el padre, por las, no digo que son ramas diferentes, pero cada uno está influenciado por dónde tomó los pasos, por el grupo, por el padrino, o sea, por eso hay distintas miradas de los pasos, pero todo convergen en lo mismo, todo es, eh, y esto sí tiene que ver, me parece, con la lección de hoy, tomar el mensaje y extenderlo, tomar el mensaje y hacer servicio, sanar para poder sanar a otros. Creo que lo decía en la lección de ayer. El- el- la finalidad es la misma. Y el paso uno, 2 y 3 son pasos de entrega. Pasos de entrega. Por eso Jorge decía que después hay que empezar a escribir. El paso uno y 3 son básicamente pasos espirituales, donde uno admite su problema, llegamos a creer en un poder superior, decidimos poner todo en manos de Dios. Es una entrega total, el paso uno, 2 y 3. Después, del paso 4 al paso 7 es el corazón del programa. ¿Mm? Yo siempre al paso 4 al paso 7 lo llevo a cuando yo era chico, iba a un colegio católico y, y tenía que confesarme. ¿Mm? Entonces, yo me acuerdo que estaba en mi casa y como yo creía que no tenía cosas tan jodidas que contarle al cura, eh, pensaba cosas, a ver qué le decía al cura, que hice esto, que hice lo otro, cosas de chicos. Y, y eso justamente es el cuarto paso. El cuarto paso es hacer un minucioso, ahora sí, sin temor, hicimos un minucioso inventario moral para ver en qué condiciones estoy. Tengo que reconocer desde esa total sinceridad que se nos pide, ¿no? Con la ayuda de una guía, de un método, digamos, que tiene el programa, y con la ayuda del padrino que ya lo hizo, hacer ese inventario moral. Y el inventario moral tiene que ver con esto que hablamos siempre del perdón, que no es que se hace una vez y ya está. Porque cada vez que lo hagamos vamos a ir a mayor profundidad. Cada vez que lo hagamos va a ser otra vuelta de tuerca. ¿Eh? No es una vez que se hace el paso 4, ya hice el paso 4, listo, ya. No.
Y volviendo al tema del cura, yo en el paso 4 iba ya con todo preparado. En el paso 5 dice, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, acá era el cura, la naturaleza exacta de nuestros defectos. Yo iba y le contaba, mirá, encontré esto, me está pasando esto, pa. ¿Mm? Acá el otro ser humano generalmente es el padrino. El paso 6 dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios eh, me libere de todos estos defectos de carácter. Defecto de carácter le llama a todo lo que encontramos que está mal en el paso 4. El programa le llama defectos de carácter. Entonces, el paso sexto es eso, es estoy dispuesto eh, a, a, a que a abandonar esto. Y el paso 7 es, ahora sí, le pedimos a Dios cuando íbamos y decimos, Padre nuestro, rezate 2 Padres nuestros, 3 Ave María, ahora sí, voy y le pedimos humildemente a Dios que nos libere de nuestros defectos de carácter. Y seguro que Élida ya está pensando esto, cuánta similitud hay con los 3 pasos del perdón también, donde reconocemos la causa, decidimos que no lo queremos más. Entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos libere de, de, ese, de esa idea, de esa causa que nos está afectando. ¿Sí? O sea, los pasos 4, 5, 6 y 7 tienen la misma mecánica, digamos, ¿sí? De reconocer en la causa, de reconocer el pensamiento equivocado y como punto final decir, a esto no lo quiero más y yo no me puedo liberar de ello por mi cuenta. Por eso, humildemente le pido a Dios que me libere, ¿eh? Y primeramente tengo que estar dispuesto, ese sería el paso del perdón. Y después, humildemente le pido que me libere de ese pensamiento. No sé si se llegó a captar la idea, pero es el mismo procedimiento, digamos. Después el paso 8 y 9 es el de las enmiendas, es enmendar todo el daño que yo le hice a los de ahí afuera. ¿Sí? Daños sobre todo de tipo afectivos, emocionales, y también daños, como decía, de, de locuras que hice para seguir alimentando mi adicción. ¿Sí? Ya que tengan que ver con la plata o con daños concretos. Y el paso 10 y el paso 11 yo siempre digo, son pasos de recalibración. ¿Sí? Son pasos de mantenimiento, ¿sí? Que yo tengo que hacer diariamente. El paso 10 es como hacer los otros pasos por día. ¿Sí? Al final del día hago una recapitulación de dónde, 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 dónde fallé, digamos. ¿Sí? No para echarnos la culpa, sino para, bueno, verlos y otra vez ponerlo ahí a disposición del Espíritu Santo. El paso 11 es la meditación, ¿sí? y, y el insight ese que necesitamos diariamente. Bueno, y el paso 12, como decía Jorge, es el propósito principal, que es el servicio, es llevar este mensaje a todos los que lo necesitan. Pero siempre teniendo presente que el que más lo necesita soy yo, porque si yo dejo de hacer los pasos, voy a recaer. Ese es el gran reconocimiento del adicto. Si yo dejo de hacer los pasos, voy a recaer. Entonces, ¿qué hago para no recaer? ¿Y cuál es la forma sutil de hacer el programa? Transmitírselo a otros, practicarlo con otros, ser padrino. Ese es lo grandioso del párrafo, del paso 7. ¿Entendió más o menos? Sí, sí. Y esto, Mary, va contestando un poco tu pregunta. Sí, sí, ¿Mm? gracias. ¿Cómo me voy perdonando, decías vos? ¿Eh? O sea, esto no es una varita mágica, no es de un día para el otro, es todo un trabajo que necesito, como también nos enseña Jesús con el perdón. Es todo un trabajo que yo necesito hacer en la mente, ¿eh? para, 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 para sanarla. ¿Eh? Sanarla.
¿Ok? Gracias. Una cosa, Sí, Elías. que nosotros también cuando hacemos los trabajos de perdón podemos recaer. Muchas veces trasladándolo al curso, ¿no? Y a nuestro trabajo. Muchas veces reconocemos una causa, se la entregamos al Espíritu Santo, pedimos ayuda para que sea liberada nuestra mente, pero al poco tiempo parece que estamos como cuando venimos de España, digamos, como si no hubiéramos hecho nada, ¿no? Y entonces nosotros usamos lo que llamamos píldoras, que bueno, es simplemente un nombre que le ha puesto uno de los, que le ha puesto José Luis Molina, pero en realidad son frases, ideas que nos ayudan a volver al punto de paz que habíamos logrado. Como diciendo, esto yo ya lo entregué. ¿Por qué permito que otra vez me vuelva a pasar lo mismo? ¿Por qué permito que las ideas que yo ya entregué vuelvan a hacerme daño? ¿Mm? Otra segunda frase es, no es la voluntad de Dios que yo sufra. Si ahí me lo recuerdo a mí misma que posicionarme en el rol de víctima no tiene sentido porque no es la voluntad, no hay ninguna voluntad ajena a mí que me esté haciendo algún daño. Y la tercera frase es que me recuerdo a mí misma que solo quiero ver el milagro, o sea, quiero ver la corrección en mi mente. ¿Sí? Y esto, para mí tiene un sentido similar a esto a lo que estaban diciendo ustedes, cuando uno, para no recaer o si recaigo, bueno, tener herramientas para volver al punto de paz. Bueno, justamente acá esa herramienta que da es el paso 10. ¿Sí? Siempre estar ahí, atentos, digamos, y, e ir a la meditación. Estar atento, básicamente estar atento. Sí, estar atentos. Exactamente. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo? Bueno, yo leo. Bueno, Muchos de nosotros exclamamos, vaya tarea, yo no puedo llevarla a cabo. No te desanimes, ninguno de nosotros ha podido mantenerse apegado a estos principios en forma ni siquiera aproximada a la perfección. No somos santos. Lo importante es que estamos dispuestos a desarrollarnos de una manera espiritual. Los principios que hemos establecido son guías para nuestro curso. Lo que pretendemos es el progreso espiritual y no la perfección espiritual. Nuestra descripción del alcohólico, el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro 3 ideas pertinentes. A, que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. B, que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. C, que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscábamos. Llegados a este convencimiento, estábamos en el tercer paso, lo cual quiere decir que pusimos nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios, tal como cada cual lo concibe. Exactamente, ¿qué es lo que queremos decir con eso y qué es justamente lo que haremos? El primer requisito es que estemos convencidos de que una vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa. Sobre esa base siempre estamos en conflicto con algo o con alguien, aunque nuestros motivos sean buenos. La mayoría de la gente trata de vivir por autopropulsión. Cada persona es como un actor que quiere dirigir todo el espectáculo, que siempre está tratando de arreglar las luces, el ballet, el escenario y los demás actores según sus propias ideas. Si las cosas quedaran como él quiere y las personas hicieran lo que él desea, el espectáculo resultaría magnífico. Todos, incluso él mismo, estarían satisfechos. La vida sería maravillosa.
Al tomar estas disposiciones, nuestro actor puede ser a veces un dechado de virtudes. Puede ser amable, considerado, paciente y generoso, hasta modesto y dispuesto a sacrificarse. Por otro lado, puede ser vil, egoísta, interesado y falso. Pero como en la mayoría de los seres humanos, es probable que sus características varíen. ¿Qué es lo que generalmente pasa? El espectáculo no sale muy bien. Empieza a pensar que la vida no lo trata bien. Decide esforzarse nuevamente. En esta ocasión es más exigente o más condescendiente, según sea el caso. A pesar de todo, la función no le parece bien. Admitiendo que en parte puede estar errado, está seguro de que otros son más culpables. Se encoleriza, se indigna y se llena de autoconmiseración. ¿Cuál es su dificultad básica? No es un individuo que piensa primero en sí mismo, aun cuando está tratando de ser bondadoso. No es víctima de la ilusión de que puede arrancarle satisfacciones y felicidad a este mundo si lo hace bien. ¿No es evidente para todos los demás actores que estas son las cosas que él quiere? ¿Y sus acciones no hacen que cada uno de ellos quiera desquitarse sacando del espectáculo todo lo que pueda? ¿No es él, hasta en sus mejores momentos, una fuente de confusión y no de armonía? Nuestro actor está concentrado en sí mismo, es un egocéntrico, como dice la gente en la actualidad. Es como el hombre de negocios retirado que está tendido al sol en Florida durante el invierno y se lamenta de la mala situación que hay en el país. Como el ministro de una religión que suspira por los pecados del siglo XX, como los políticos y reformistas que están seguros de que todo sería utopía si el resto del mundo se portara bien, como el proscripto deserrajador de cajas fuertes, que cree que la sociedad lo ha maltratado, o como el alcohólico que lo ha perdido todo y está encarcelado. Cualesquiera que sean nuestras protestas, no estamos la mayoría preocupados por nosotros mismos, por nuestros resentimientos y nuestra autoconmiseración. Egoísmo, concentración en sí mismo. Creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acosados por 100 formas de temor, de vana ilusión, de egoísmo, de autoconmiseración, les pisamos los pies a nuestros compañeros y estos se vengan. A veces nos hieren aparentemente sin provocación, pero invariablemente encontramos que alguna vez en el pasado tomamos decisiones egoístas que más tarde nos colocaron en posición propicia para ser lastimados. Así es que nuestras dificultades, creemos, son básicamente producto de nosotros mismos, surgen de nosotros, y el alcohólico es un ejemplo extremo de la obstinación desbocada, aunque él piense que no es así. Por encima de todo, nosotros los alcohólicos tenemos que librarnos de ese egoísmo. Tenemos que hacerlo o nos mata. Dios hace que esto sea posible, y frecuentemente parece que no hay otra manera de liberarse completamente del yo más que con su ayuda. Muchos de nosotros teníamos gran cantidad de convicciones morales y filosóficas, pero no podíamos vivir a la altura de ellas a pesar de que hubiéramos querido hacerlo. Tampoco podíamos reducir nuestra concentración en nosotros mismos con solo desearlo y tratar de hacerlo a base de nuestro propio poder. Tuvimos que obtener la ayuda de Dios. Bueno, ¿Sí? gracias. Es muy... Acá pone muy en evidencia o claramente cuál es el problema. Habla del egoísmo, una concentración en sí mismos. Y fíjense que dice, cuando habla de, dice siempre creemos,
creemos que esta es la raíz de nuestras dificultades. Acuérdense que siempre esto fue escrito por los primeros 100 alcohólicos recuperados. O sea, no lo está diciendo una persona, no lo está, o sea, lo están diciendo desde una experiencia, ¿no? Esos primeros 100 alcohólicos recuperados. Y el egoísmo siempre va asociado a una palabra que lo usa, en realidad textualmente la usa una vez, que es la palabra obstinación. Pero cuando habla de que la vida llevada a base de fuerza de voluntad difícilmente puede ser venturosa, ahí en una nota del autor, del traductor, dice, léase como fuerza de voluntad, terquedad u obstinación. Usa otra vez la palabra obstinación. Y acá yo busqué en el diccionario obstinación y dice, mantenimiento o posición excesivamente firme de una idea, intención u opinión generalmente poco acertada sin tener en cuenta otra posibilidad. Y esto lo podemos llevar tanto a Bien, el un... curso. ¿Cómo? No, Lo estaba po- pensando en el curso de milagros todo el tiempo yo, claro, porque lo podemos llevar tanto a la obsesión, al obstinado de un adicto, como a la obstinación que tenemos nosotros en nuestros pensamientos adictivos, ¿no? claro, claro, sí, sí, como Pensamiento que dice que el nos... actor, si las cosas quedaran como él quiere y las personas respondieran, es que queremos dirigir, dirigir cómo tiene que salir todo, ¿no? Entonces, el efecto de ese egocentrismo es la obstinación, o sea, algo muy evidente en, en- en todos nosotros o en el adicto. Eso me parece que eso me llamó la atención, digamos. La obstinación. Y como dice, sí, y como dice la obstinación, generalmente, o sea, nos aferramos a ideas, intenciones u opiniones poco acertadas, generalmente poco acertadas, sin tener en cuenta otra posibilidad. Nada, nada, es así, punto. Yo estoy bien así. Sí, me dice. Lo podrías asociar, o yo diría, ¿no? Yo lo podría asociar como una base que subyace el miedo. Yo, yo estoy obstinada cuando no reconozco mi miedo, eh, y hago cualquier cosa, ¿no? Entro en un estado de ansiedad tremendo. Nada más, gracias. Bueno, sigamos leyendo un poquito más. Yo Es quería llegar como hasta. también Sí, el tema de tener la razón, ¿no? Porque es como que la opinión es ese egocentrismo. Yo opino, yo sé lo que está bien. Y a veces ¿quién me no. va a decir lo que yo tengo que hacer? Claro, claro, es eso, ¿no? Y bueno, por eso tiene mucho que ver con tener la razón, que dice tener la razón desde este mundo, ¿no? Bueno, voy a seguir leyendo un poquito más, así llegamos hasta un buen punto de cierre. Queda muy poco. Yo leo si quieren. Dice, tuvimos que obtener la ayuda de Dios, decíamos a todo esto, como final del párrafo anterior. Este es el cómo y el porqué de ello. Ante todo, tuvimos que dejar de jugar a ser Dios. No resultaba. Después decidimos que en lo sucesivo, en este drama de la vida, Dios iba a ser nuestro director. Él es el jefe. Nosotros somos sus agentes. Él es el padre y nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad. Siguen hablando los 100 primeros adictos recuperados o alcohólicos. Cuando asumimos sinceramente esa actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Teníamos un nuevo patrón.
siendo todopoderoso, Él proveía todo lo que necesitábamos si nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo. Establecidos sobre esa base, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, en nuestros pequeños planes y proyectos. Nos interesamos cada vez más en ver con qué podíamos contribuir a la vida. A medida que sentimos afluir en nosotros un poder nuevo, que gozamos de tranquilidad mental, que descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que llegamos a estar conscientes de su presencia, empezamos a perder nuestro temor al hoy, al mañana o al futuro. Renacimos. Bueno, hasta ahí quería llegar. Ahí donde se da, donde cambió la mentalidad de ellos, ¿no? Donde notaron un cambio. Pero fue realmente un punto de rendición. Dice, Dios iba a ser nuestro director, ¿no? Él es el jefe. Nosotros somos sus agentes. Él es el padre. Nosotros sus hijos. El problema de autoridad que siempre habla del curso, que es el único problema que tenemos. Ahí empezó a haber otra mitad. Si alguien quiere agregar algo, hacer una preguntita, una pregunta. Yo quería comentar que este marcado egocentrismo, que ya lo describe aquí el capítulo, aparentemente esta figura egocéntrica quiere el bien para los demás, aparentemente, pero bajo su criterio de la perfección, bajo lo que él cree que es lo mejor. Y en este criterio de perfeccionismo egocéntrico, no se da cuenta o nos damos cuenta que está más enmarcada la separación. No hay una conjunción de mentalidades hasta que nos rendimos y es en Dios quien confiamos y es olvidándonos un poco de nosotros para servir a los demás. Y ya no usamos el papel del director, sino el del servidor. Y entonces cambia totalmente ahí la perspectiva de que ya no queremos dirigir, sino ser dirigidos y confiar. Entonces, por eso es importante el tercer paso. Nada más quería comentar eso. Y ese punto es fundamental, que señala Jorge, de, de, de no imposición. Mientras yo quiera seguir imponiendo una idea, es porque todavía no me rendí completamente. Es un buen punto para cada uno evaluar. Bueno, hoy no tenemos la pregunta de Mercedes, parece. Está cansado, no sé. Hay muchas cosas que si las comparamos con respecto al curso, bueno, ya decías ahorita el problema de autoridad. Si lo queremos ver en otra tesitura también con respecto a una comparación, a una semejanza, por ejemplo, esto de los pensamientos privados, ¿no? O sea, cuando tú haces, digamos, la catarsis o el compartir, ya cuando haces el cuarto paso que ya escribiste y compartirlo con alguien más, de alguna forma tienes que hablar de tus pensamientos privados, de tus ideas egocéntricas, ¿no?
de algunas cosas que tú consideras que son vergonzosas. Entonces, ahí sí en la práctica es hablarlo con alguien abiertamente acerca de tus pensamientos privados. El problema precisamente radica es otra vez en el egocentrismo, que creer que tener pensamientos privados es posible, reafirmando otra vez la separación, creyendo que al tenerlos privados no hay un tipo de especialismo, pues no, porque también el egocentrismo es especialismo, el deseo de ser especial, el sueño del héroe, o sea, hay muchísimas cosas ahí. Estaba yo repasando algunas cosas también con respecto al curso, a ver si lo encuentro, porque, por ejemplo, con la idea de Dios, y justamente abre un capítulo así, no lo tengo a la mano, ayer estaba yo releyendo algunas cosas del curso y acerca de la voluntad de Dios, que tenemos esta idea tergiversada de, de, de Dios. Entonces, es otra cuestión aquí también, ¿no? Es como si el hablarlo con alguien más, o más bien el no quererlo hablar con alguien más, el hacer el inventario, eh, reforzando la vergüenza o la culpa, ¿no? O el miedo, dependiendo de lo que estemos observando en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, ahí a ver si ya más adelante lo voy anotando, porque de repente sí tengo las cosas así, pero tal cual como citar una parte del curso, no lo tengo tan práctico como con el libro de doble A, ¿no? Entonces, bueno, a ver ahorita si en lo que seguimos practicando, interactuando, retomo la parte esta. Y yo lo que quería recordar era, eh, está buenísimo hacer esta analogía, esta similitud con el curso de milagros, porque todos somos estudiantes del curso de milagros, y creo que esa era la idea de estas reuniones. Y, y también la idea de estas reuniones era presentar el libro grande de Alcohólicos Anónimos y la idea del programa. Acá no nos vamos a poner a trabajar con cada paso, ni a escribir, ni nada de eso, porque no era la idea, no es la idea original del grupo. O sea, acá lo único lo que queríamos hacer era presentar la idea y después si sale otra cosa, otra forma de trabajar, bueno, no sé, seremos guiados. Pero la idea del grupo fue compartir la lectura y presentar la idea. ¿Sí? Presentar la idea. Ese era como este primer paso. Yo quiero que, para que para que no haya otras expectativas o demás. O sea, la idea es presentar el programa. ¿Eh? Después vemos si seguimos en otra instancia. ¿Eh? Eso, eso lo dijimos desde el principio, así que por eso lo repito. Gracias. Claro, sí, por eso es importante lo que decía Jorge también, que decía que según la profundidad con que uno haga el inventario, es el avance que se puede tener, pero el curso ayuda mucho porque acá tenés sinceridad y el curso habla de honestidad, ¿no? Y la honestidad es fundamental con uno mismo, porque uno mismo habla. Si no, no se puede lograr nada. El crecimiento, porque podemos estar viendo tiempo un montón de años y no Sí, lograr. cambia, perdón, Vivian, de lo que yo veo, de lo que yo vi, y con esto no quiero decir que el curso del milagro es lo más, ni ser un fanático de eso, no, pero cambia mucho un cuarto paso hecho desde la perspectiva del programa con un padrino que no conoce el curso de milagros, no sé, Jorge, si está de acuerdo con esto o no, a un cuarto paso hecho desde la perspectiva del curso de milagros. Cambia muchísimo muchísimo, sobre todo desde la toma de responsabilidad de cuál fue mi parte. ¿No? Entonces eso ayuda mucho, puede ayudar mucho. Sí, es una perspectiva totalmente opuesta, digamos, como la práctica sí sirve, funciona, claro, ¿no? Pero cuando ya estás dentro del curso y te he tenido la fortuna de encontrarlos a ustedes que conocen del programa, conocen de los pasos, y otros amigos también que practican el curso y practican el programa, la comunidad de 12 pasos,
Y entonces no vemos el pasado como algo que nos puede mostrar, sino algo como para perdonar, ¿no? Porque también el curso es enfático en esto, es el pasado no te ofrece nada. No, no vamos a mirar el pasado para que nos ofrezca algo, sino para perdonar, ¿no? Y perdonamos ideas, perdonamos ilusiones, que a lo mejor, o creencias, o cuestionamos creencias, ¿no? Y entonces, digamos que es precisamente como el salto que das con el curso, ¿no? De esto que te ahorras años, ¿no? Que dice el mismo curso, porque dentro del mismo programa de AA, parece que todo es ahí, ¿no? A través del pasado, de las experiencias del pasado, y las seguimos trayendo al presente, para que aparentemente nos puedan enseñar algo. Entonces, sí hay cosas que difieren y obviamente que yo también con el curso encontré algo más profundo, pero sí hay similitudes que son funcionales y, y que pueden, digamos, utilizarse para el propósito del perdón. Que en definitiva el programa es otra forma de perdón. Tan sencillo como eso. Ujú. Bueno, si no hay nada más, por ahí todo lo que leímos también, si quieren ir anotando y ver las similitudes con el curso, creo que es una buena forma de ir viéndolo también, como esto que hizo Jorge, a pesar de que no lo encontró. Sí lo encontré, sí lo encontré. Sí, porque, bueno, por ejemplo, aquí la idea, por ejemplo, es cuando aparentemente practicas el curso y vas desarrollando una fe, y ya lo vemos, por ejemplo, me parece que está en el manual del maestro, el desarrollo de la confianza y este periodo de deshacimiento, donde dice que hay un proceso. eh, yo podría suponer que quien estudia un curso de milagros no va a dudar de su fe. No es, es alguien que ha sido un estudiante asiduo que tiene esta condición, ¿no? Aparentemente. Pero ayer precisamente que repasaba esto y lo comparo en mi propia experiencia con el tercer paso, porque es poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Y el problema con nosotros, que tenemos la adicción, es que creemos que poner nuestra vida y nuestra voluntad al cuidado de Dios es algo que, que en algún momento causa temor o en algún nivel genera temor. Pero entonces ayer me sorprendí porque yo leo el capítulo 9, empieza el capítulo 9 y dice, tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana haya podido concebir jamás. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiera estado, perdón, hubiera estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. Entonces, desde donde yo lo percibo es que el estudiante del curso de milagros sí tiene un temor acerca de la idea de Dios. Y es esta confusión precisamente, ¿no? Entonces, voy encontrando cada vez más, digamos, similitudes, ya no en cuanto a la comprensión, obviamente que todos tenemos del curso, sino ya en algún momento textual, donde lo veo reflejado en el curso. Y eso para mí es lo sorprendente, pues, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar, nada más. Y Bueno, así vamos a encontrar un montón. Sí, acá ya me estoy esperando que me digan, no, estás equivocado, yo sí tengo fe y es inquebrantable, ¿no? O sea, es el reconocimiento, pues cuando hablo Mire, de la honestidad, o cuando el programa habla de la honestidad, obviamente que está hablando de algunos sucesos de nuestra vida, ¿no? De las cosas que hemos hecho aparentemente mal, pero es aquí cuando cuestiono, yo mismo me cuestiono y solamente lo que hago es aperturar esta pregunta de mi cuestionamiento de si hay esta confusión con la idea de Dios, con lo que acabo de leer precisamente, ¿no? yo en mi caso hice varias veces, no sé lo tengo la conciencia, pero sí soy consciente de que tengo miedo de la voz de Dios. Yo estoy consciente de eso.
Yo Eh, coincido con eso porque, perdón, pensé que había otro nombre. no, ya estaba pensando por qué me aparece esa idea, porque a veces después como que pensé, no, pero el curso también dice que, bueno, que la voluntad de Dios y la mía es una sola, que la que decide, qué sé yo, consolarme un poco, pero tengo miedo. Es como que internamente digo, y si Dios, no, la voluntad de Dios es algo que a mí no me gustaron, no me va a hacer, no sé, cosas sí se me ocurren. Este, o transar, y permanentemente viene eso. ¿Qué es eso? ¿No? Y esto de que todos le tenemos miedo a la voluntad de Dios es algo, eh, ¿cómo podría decir? Obvio o natural acá en el mundo, porque tenemos miedo a que se nos quite, a que se nos quiten cosas que nosotros todavía le damos valor. Y creemos que la voluntad de Dios va a venir a hacer eso, ¿no? Nos va a venir a quitar cosas que nosotros todavía le damos valor, ¿no? O sea, y cada uno tiene su kit de cosas que tiene miedo todavía que el Espíritu Santo le saque, ¿no? El Espíritu Santo no te viene a sacar nada, no te va a sacar nada que vos valores, nada, nada de eso. Pero, pero yo creo que el temor a la voluntad de Dios y a Dios mismo proviene de eso, de que todavía creo, de que todavía atesoro cosas acá en el mundo y que tengo miedo de que se me las quite. Entonces, es, como decía, normal que eso nos pase a cada uno de nosotros, mientras sigamos apegados a algo acá. Y como hablábamos alguna vez acá, que, que mi adicción todavía me permita, eh, o sea parte de mi identidad falsa, ¿eh? En algún punto tengo miedo también que se me quite la adicción, porque se me va algo que es mío, porque yo todavía estoy identificado con eso, ¿no? Y mira si me quedo sin eso. Mira si no soy más el líder de mi grupo de alcohólicos anónimos, si yo soy el referente. Entonces, en eso consiste la honestidad, la sinceridad que necesitamos. Porque es todo o nada, como dice el otro. Bueno, podemos dejar acá si les parece. Nos vemos el lunes próximo. Como digo, todos los lunes pasamos la canastita, ¿sí? La canastita para amor que sana. Una monedita está bien, pero bueno, esa monedita es un abrazo para el hermano Cookie, para todo su servicio y, y nos permite abrir las puertas del próximo lunes para seguir leyendo. Así que gracias a todos y bueno, Muchas gracias, hasta el gracias. lunes. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao. Chao, mi hermano. Gracias, bendiciones.